En las áridas montañas de Nevada del año 1872, una familia aparentemente respetable construyó el imperio del horror más perturbador que el oeste salvaje jamás conoció. Pero lo que realmente hacían los O'Connor detrás de las puertas cerradas de su hacienda desafía todo lo que creía saber sobre los límites de la depravación humana. Mientras los periódicos de la época relataban sus exitosos negocios mineros y su aparente devoción religiosa, la verdad es que esta familia irlandesa había transformado su propiedad en un santuario de rituales sexuales tan aberrantes que incluso los criminales más despiadados del territorio se negaban a hablar de ello. La historia que está a punto de escuchar no es solo sobre crímenes sexuales prohibidos, sino sobre cómo una comunidad entera fue manipulada, corrompida y finalmente destruida por secretos tan oscuros que las autoridades prefirieron enterrarlos para siempre. La familia O'Connor apareció en los territorios de Nevada como una sombra emergiendo del desierto, cargando secretos que el viento no podría borrar jamás. Cornelius O'Connor, patriarca de 45 años, llegó acompañado de su esposa Magdalena y sus 7 hijos, pero los lugareños notaron inmediatamente algo perturbador en sus miradas, una frialdad que helaba la sangre incluso bajo el sol abrasador del desierto. Sus carromatos estaban cargados con cofres misteriosos que nadie podía tocar, y cuando establecieron su campamento temporal, construyeron una cerca alta que ocultaba completamente sus actividades nocturnas de los ojos curiosos de los vecinos más cercanos. Lo que más inquietaba a los residentes establecidos era la forma en que los O'Connor interactuaban entre ellos, con gestos y miradas que parecían contener significados ocultos que solo ellos comprendían. Magdalena, una mujer de belleza perturbadora con ojos verdes penetrantes, nunca hablaba directamente con los extraños, pero su presencia emanaba una autoridad casi hipnótica que hacía que incluso los hombres más rudos del territorio bajaran la mirada. Los niños O'Connor, que iban desde los 6 hasta los 18 años, mostraban una disciplina antinatural y una obediencia ciega que contrastaba dramáticamente con la rebeldía típica de los jóvenes fronterizos, como si hubieran sido entrenados desde pequeños para guardar secretos terribles. Durante sus primeras semanas en Nevada, los O'Connor compraron rápidamente una extensa propiedad en las montañas, pagando en oro puro que nadie sabía de dónde provenía. El dinero fluía de sus bolsillos con una facilidad sospechosa, y cuando los comerciantes locales preguntaban sobre el origen de su riqueza, Cornelius simplemente sonreía con una expresión que mezclaba arrogancia y amenaza silenciosa. Pero había algo más perturbador que su misterioso oro: la forma en que observaban a las familias locales, especialmente a los niños y jóvenes, como si estuvieran evaluando algo que ninguna persona decente se atrevería a contemplar. Los susurros comenzaron apenas una semana después de que los O'Connor se establecieran permanentemente en su propiedad montañosa, cuando Martha Henderson, la esposa del herrero local, juró haber escuchado gemidos y gritos extraños provenientes de la hacienda durante las noches sin luna. No eran sonidos de dolor común o celebración normal, sino algo que ella describía como una mezcla perturbadora entre placer y agonía que la mantenía despierta hasta el amanecer. Los hombres del pueblo inicialmente descartaron estos relatos como fantasías de una mujer nerviosa, pero pronto otros residentes comenzaron a reportar experiencias similares que les helaban la sangre y les robaban el sueño. Thomas Mackenzie, un minero veterano que había visto todo tipo de violencia en los campamentos, confesó al tabernero que había observado luces extrañas danzando en las ventanas de la casa O'Connor durante las madrugadas, acompañadas de cantos en un idioma que no reconocía pero que le provocaba una sensación de terror inexplicable. Los sonidos no seguían ningún patrón religioso conocido, sino que parecían seguir un ritmo hipnótico y perturbador que se sincronizaba con los gemidos que otros habían reportado. Cuando varios residentes se organizaron para investigar discretamente, descubrieron huellas extrañas alrededor de la propiedad,
marcas que parecían formar símbolos incomprensibles grabados en la tierra húmeda por el rocío matutino. El comportamiento diurno de la familia también comenzó a generar comentarios inquietantes entre los lugareños más observadores del territorio. Los hijos O'Connor nunca jugaban con otros niños del área, y cuando aparecían en el pueblo para comprar suministros, se movían en formación cerrada como soldados entrenados, evitando cualquier contacto visual prolongado con extraños. Magdalena O'Connor desarrolló la costumbre de visitar las casas de las familias recién llegadas, ofreciendo ayuda y consejos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero siempre hacía preguntas extrañamente específicas sobre las edades de los hijos y los horarios de trabajo de los padres. Estos encuentros dejaban a las madres con una sensación de inquietud que no podían explicar racionalmente. La construcción de la fortaleza O'Connor en las montañas de Nevada reveló una planificación meticulosa que iba mucho más allá de las necesidades de una familia común, sugiriendo propósitos ocultos que nadie en el territorio podría haber imaginado. Cornelius contrató exclusivamente trabajadores de otros estados, pagándoles salarios extraordinariamente altos, pero exigiendo contratos de confidencialidad que incluían cláusulas amenazantes sobre las consecuencias de revelar cualquier detalle de la construcción. Los planos arquitectónicos, que solo él manejaba personalmente, incluían sótanos profundos, túneles interconectados y habitaciones sin ventanas que los trabajadores debían construir sin hacer preguntas, bajo pena de perder inmediatamente su empleo y enfrentar consecuencias legales. Los materiales utilizados en la construcción también despertaron sospechas entre los comerciantes locales que los suministraban, especialmente las grandes cantidades de cadenas, cerraduras especiales y barras de hierro forjado que parecían más apropiadas para una prisión que para una residencia familiar. Magdalena supervisaba personalmente la instalación de gruesas cortinas negras en todas las ventanas y la construcción de múltiples chimeneas que funcionarían día y noche, creando una estructura que desde la distancia parecía más un monasterio siniestro que un hogar acogedor. Los trabajadores que completaron el proyecto fueron despedidos inmediatamente y la mayoría abandonó Nevada tan rápidamente que ni siquiera se despidieron de las familias locales con las que habían establecido amistad durante los meses de construcción. Una vez completada la construcción, los O'Connor implementaron un sistema de seguridad que superaba incluso las medidas de los bancos más importantes del territorio, con guardias armados patrullando constantemente el perímetro y perros entrenados que atacaban a cualquier intruso que se acercara después del anochecer. La familia estableció horarios estrictos para recibir visitantes, solo durante las tardes y únicamente en una sala específica de la planta baja, mientras que el resto de la enorme estructura permanecía completamente vedada para extraños. Este aislamiento deliberado transformó gradualmente a la familia en una leyenda local envuelta en misterio, pero también despertó una curiosidad morbosa que eventualmente conduciría a descubrimientos que cambiarían para siempre la historia del oeste americano. La primera desaparición ocurrió apenas 2 meses después de que los O'Connor completaran su fortaleza montañosa, cuando Sarah Mitchell, una joven de 16 años conocida por su belleza y espíritu aventurero, simplemente se desvaneció mientras recolectaba hierbas medicinales cerca de los límites de la propiedad O'Connor. Sarah había salido temprano en la mañana con su canasta habitual, siguiendo el mismo sendero que había recorrido cientos de veces durante años, pero cuando el sol comenzó a ponerse y no regresó a casa, su familia organizó inmediatamente una búsqueda que involucró a prácticamente todos los hombres disponibles del territorio. Los rastreadores encontraron sus huellas hasta un punto específico del sendero, donde simplemente desaparecían como si la tierra se la hubiera tragado, sin señales de lucha ni rastros de sangre. Lo más perturbador del caso de Sarah Mitchell fue el testimonio de su hermano menor, quien juró haber visto una figura femenina con un vestido verde esmeralda, idéntico al que Magdalena O'Connor usaba habitualmente,
caminando por el bosque aproximadamente una hora antes de que Sara desapareciera. Cuando las autoridades interrogaron a Magdalena sobre este avistamiento, ella proporcionó una coartada perfecta respaldada por testimonios de todos los miembros de su familia, quienes juraron que había pasado todo el día en casa preparando conservas para el invierno. Sin embargo, varios vecinos notaron que los O'Connor parecían extrañamente tranquilos y desinteresados por la tragedia que había conmocionado a toda la comunidad, mostrando una frialdad que contrastaba dramáticamente con la angustia genuina de las demás familias del área. La segunda desaparición ocurrió solo 3 semanas después, cuando Marcus Thompson, un joven trabajador de las minas de plata de 22 años, no regresó a su pensión después de mencionar a sus compañeros que había visto luces extrañas en la propiedad O'Connor y planeaba investigar esa misma noche. Marcus era conocido por su valentía y su habilidad con las armas, por lo que su desaparición sin rastro alarmó incluso a los hombres más duros del territorio, especialmente porque su caballo apareció al día siguiente pastando libremente cerca del pueblo, con la silla de montar perfectamente colocada pero sin señales de su jinete. Los objetos personales de Marcus nunca fueron encontrados, y cuando los investigadores inspeccionaron el área donde había sido visto por última vez, descubrieron marcas extrañas en el suelo que parecían formar un patrón circular, como si hubiera ocurrido algún tipo de ritual en ese lugar específico. Las observaciones de los rituales nocturnos de los O'Connor comenzaron cuando Jacob Moyer, un cazador experimentado conocido por su sigilo y paciencia, decidió posicionarse estratégicamente en las colinas que rodeaban la propiedad para investigar los misteriosos sonidos que perturbaban el sueño de toda la comunidad. Desde su escondite natural entre las rocas, Jacob pudo observar a través de su catalejo una ceremonia que desafió todo lo que creía saber sobre los límites de la depravación humana. Figuras encapuchadas moviéndose en círculos alrededor de una hoguera central, mientras sonidos que mezclaban gemidos de placer y gritos de dolor se elevaban hacia el cielo estrellado. La danza ritual seguía un patrón hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos del corazón, creando una atmósfera de terror magnético que incluso desde la distancia afectaba profundamente al observador. Lo que más impactó a Jacob durante su vigilancia nocturna fue la participación activa de toda la familia O'Connor en estos rituales, incluyendo a los niños más pequeños, quienes no parecían actuar bajo coacción sino con una familiaridad perturbadora que sugería años de entrenamiento en estas prácticas aberrantes. Magdalena O'Connor dirigía las ceremonias con una autoridad absoluta, utilizando gestos y entonaciones que parecían ejercer un control casi hipnótico sobre los demás participantes, mientras Cornelius manejaba instrumentos que desde la distancia parecían herramientas de tortura disfrazadas como objetos religiosos. Los hijos mayores participaban activamente en actividades que Jacob no podía describir completamente sin sentir náuseas, pero que claramente involucraban contacto físico inapropiado entre miembros de la familia y con otras figuras no identificadas. Durante las siguientes semanas, Jacob documentó meticulosamente estos rituales, descubriendo que seguían un calendario específico relacionado con las fases lunares y que cada ceremonia parecía volverse más intensa y perturbadora que la anterior. Los participantes no identificados, que claramente no eran miembros permanentes de la familia, aparecían y desaparecían de manera misteriosa, llegando siempre encapuchados y partiendo antes del amanecer por rutas que Jacob no lograba rastrear completamente. Pero lo más escalofriante era la forma en que estos rituales parecían afectar físicamente el ambiente circundante. Los animales salvajes evitaban completamente el área durante y después de las ceremonias. Las plantas cercanas al sitio ritual comenzaron a marchitarse sin explicación aparente, e incluso el agua de los arroyos cercanos desarrolló un sabor extraño que los lugareños comenzaron a notar y evitar. El sheriff William Carter, un hombre de principios firmes forjado en los campos de batalla de la guerra civil,
Inicialmente resistió las presiones de la comunidad para investigar oficialmente a la familia O'Connor, considerando que los rumores y testimonios carecían de evidencia sólida suficiente para justificar una intervención legal formal. Sin embargo, cuando las desapariciones se multiplicaron y los testimonios de los rituales nocturnos se volvieron demasiado consistentes y detallados para ser descartados como histeria colectiva, Carter se vio obligado a iniciar una investigación preliminar que lo llevaría por un camino de horrores que cambiarían para siempre su perspectiva sobre la naturaleza humana. Su primer paso fue interrogar discretamente a los O'Connor bajo la apariencia de una visita social rutinaria, pero inmediatamente notó inconsistencias en sus relatos y una coordinación sospechosa en sus respuestas que sugería preparación previa. Durante su visita inicial a la propiedad O'Connor, el sheriff Carter experimentó sensaciones inexplicables que desafiaron su naturaleza práctica y escéptica, olores extraños que no podía identificar pero que le causaban náuseas inmediatas, sonidos sutiles que parecían provenir de las profundidades de la casa, y una sensación constante de ser observado por ojos que no podía ubicar visualmente. Magdalena O'Connor lo recibió con una hospitalidad excesiva que parecía calculada para distraerlo de sus verdaderas intenciones investigativas, ofreciéndole té con un sabor extraño que rechazó instintivamente después del primer sorbo. Los niños O'Connor aparecieron brevemente durante la visita, pero su comportamiento robótico y sus miradas vacías provocaron en Carter una inquietud profesional que había aprendido a no ignorar durante sus años de experiencia en la aplicación de la ley. La verdadera revelación llegó cuando Carter logró inspeccionar discretamente los alrededores de la propiedad mientras Cornelius lo acompañaba en un recorrido aparentemente casual por los terrenos de la hacienda. El sheriff notó inmediatamente la presencia de múltiples montículos de tierra fresca que los O'Connor explicaron como proyectos de jardinería, pero cuyas dimensiones y ubicaciones eran demasiado específicas y uniformes para ser casuales. Más perturbador aún fue el descubrimiento de manchas oscuras en el suelo cerca de los establos, que Cornelius atribuyó rápidamente al sacrificio de animales para consumo familiar, pero cuya cantidad y distribución sugerían actividades mucho más siniestras. Carter abandonó la propiedad con la certeza de que los O'Connor ocultaban secretos terribles, pero también con la comprensión de que necesitaría evidencia mucho más sólida y apoyo adicional para enfrentar lo que sospechaba era una conspiración que iba más allá de su jurisdicción local. El primer testimonio que realmente abrió los ojos del sheriff Carter a la verdadera dimensión del horror O'Connor provino de Elena Vázquez, una joven mexicana de 19 años que apareció en su oficina una madrugada de octubre, con heridas inexplicables en sus muñecas y tobillos, y una mirada que reflejaba traumas tan profundos que le tomó horas reunir el valor suficiente para hablar. Elena había trabajado brevemente como empleada doméstica en la hacienda O'Connor, atraída por el salario excepcionalmente alto que ofrecían, pero lo que experimentó durante sus 3 semanas de empleo superó sus peores pesadillas y la convenció de que debía escapar antes de convertirse en otra víctima de las desapariciones que aterrorizaban al territorio. Su relato incluía descripciones detalladas de habitaciones subterráneas donde se realizaban actividades que combinaban rituales religiosos pervertidos con prácticas sexuales aberrantes que involucraban a toda la familia O'Connor. Elena describió con detalles escalofriantes cómo Magdalena O'Connor la había drogado sistemáticamente con sustancias desconocidas que la dejaban consciente pero incapaz de resistirse físicamente, mientras era forzada a participar en ceremonias donde los límites entre lo sagrado y lo profano se difuminaban en una pesadilla de explotación sexual y tortura psicológica. Los hijos O'Connor, desde el más pequeño hasta el mayor, habían sido entrenados desde la infancia para participar en estas prácticas como si fueran actividades familiares normales, mostrando una naturalidad perturbadora que sugería generaciones de condicionamiento. La joven también testificó sobre la presencia de otras víctimas, tanto hombres como mujeres de diferentes edades,
que eran mantenidos en condiciones de esclavitud en las habitaciones subterráneas, utilizados repetidamente en los rituales hasta que perdían completamente su voluntad de resistir o escapar. El segundo testimonio crucial llegó 2 semanas después, cuando Benjamin Torres, un trabajador de construcción que había participado en las obras iniciales de la hacienda O'Connor, finalmente decidió revelar lo que había visto durante su empleo, movido por la culpabilidad y el terror que lo perseguían desde entonces. Benjamin confesó haber observado la construcción de cámaras secretas que no aparecían en los planos oficiales, equipadas con cadenas, grilletes y dispositivos que claramente no tenían propósitos arquitectónicos legítimos. Su testimonio también incluyó la revelación de que había visto cajones de madera del tamaño perfecto para contener cuerpos humanos siendo entregados y almacenados en los sótanos, junto con herramientas que parecían más apropiadas para un matadero que para una residencia familiar. Pero lo más perturbador de su relato fue la descripción de los sonidos que había escuchado emanando de las áreas restringidas durante la construcción. Gemidos humanos que definitivamente no provenían de trabajadores lesionados, sino de personas que parecían estar sufriendo de maneras que su mente se negaba a procesar completamente. La investigación profunda de las prácticas sexuales de los O'Connor reveló un sistema de depravación que había transformado los conceptos tradicionales de familia y religión en herramientas de explotación sexual que desafían la comprensión de cualquier persona con valores morales básicos. Los testimonios de los supervivientes describían rituales donde el incesto no era solo tolerado, sino celebrado como una forma sagrada de mantener la pureza bloodline familiar, con Cornelius y Magdalena dirigiendo ceremonias donde sus propios hijos eran utilizados sexualmente desde edades que las víctimas se negaban a especificar por la vergüenza y el trauma que les causaba recordar esos detalles. Estas prácticas eran presentadas a los niños como tradiciones religiosas ancestrales que los conectaban con poderes divinos, creando una distorsión psicológica que les impedía reconocer la criminalidad de los actos que eran forzados a realizar. Los rituales sexuales también involucraban la participación forzada de víctimas secuestradas, quienes eran sometidas a actos que combinaban violencia física extrema con humillación psicológica diseñada para quebrar completamente su voluntad de resistencia. Magdalena O'Connor había desarrollado técnicas de manipulación psicológica que incluían el uso de drogas alucinógenas mezcladas con condicionamiento religioso, convenciendo a las víctimas de que su sufrimiento era necesario para su salvación espiritual y que resistirse solo incrementaría su tormento eterno. Los testimonios revelaron que estas sesiones podían durar días enteros, con las víctimas siendo mantenidas en estados alterados de conciencia mientras eran abusadas repetidamente por diferentes miembros de la familia en combinaciones que violaban todos los tabúes conocidos de la civilización occidental. Pero quizás el aspecto más perturbador de estas prácticas era la forma sistemática en que los O'Connor documentaban y categorizaban sus actividades, manteniendo registros detallados que incluían dibujos, descripciones escritas e incluso daguerrotipos de sus víctimas en diferentes etapas de degradación física y mental. Estos registros no solo servían como trofeos de sus crímenes, sino también como materiales de chantaje para controlar a miembros de la comunidad local que habían sido seducidos o forzados a participar en algunas de sus ceremonias menos extremas. El sheriff Carter descubrió que algunos ciudadanos prominentes del territorio habían asistido a lo que creían eran simples reuniones sociales excéntricas, solo para encontrarse gradualmente involucrados en actividades que los comprometían de maneras que los O'Connor posteriormente utilizaban para garantizar su silencio y cooperación en sus actividades más siniestras. La investigación de los antecedentes de la familia O'Connor reveló conexiones perturbadoras con organizaciones ocultistas de la costa este que habían sido expulsadas de Boston y Nueva York por actividades que las autoridades locales consideraban demasiado peligrosas para ser toleradas incluso en las sociedades más libertarias del periodo.
Cornelius O'Connor había sido miembro activo de un grupo conocido como los Hijos de la Serpiente Antigua, una secta que combinaba elementos del satanismo tradicional con prácticas sexuales rituales que habían resultado en múltiples muertes y desapariciones durante la década de 1860. Los documentos confiscados en redadas policiales anteriores mostraban que Cornelius había ascendido rápidamente en la jerarquía del culto debido a su disposición a participar en los rituales más extremos y su habilidad para reclutar nuevos miembros utilizando una combinación de seducción y chantaje que había perfeccionado durante años de práctica. Magdalena O'Connor había llegado al grupo a través de circunstancias aún más siniestras, siendo inicialmente una víctima que había sido secuestrada a los 14 años y gradualmente condicionada para convertirse en una de las líderes espirituales más efectivas de la organización. Su transformación de víctima a perpetradora había sido tan completa que desarrolló técnicas de control mental que superaban incluso las de los fundadores originales del culto, especializándose en la corrupción de familias enteras a través de métodos que comenzaban con invitaciones aparentemente inocentes a reuniones sociales. Los registros del culto la describían como la Madre Oscura, una figura que había demostrado capacidades excepcionales para identificar y explotar las debilidades psicológicas de sus objetivos, especialmente en lo relacionado con la sexualidad reprimida y los deseos prohibidos. La llegada de los O'Connor a Nevada no había sido casual, sino parte de un plan estratégico del culto para establecer nuevos centros de operación en territorios donde la aplicación de la ley era menos rigurosa y las comunidades más aisladas ofrecían mejores oportunidades para sus actividades sin interferencia externa. Los documentos encontrados posteriormente revelaron que Nevada era solo uno de varios destinos donde miembros del culto habían sido enviados para establecer santuarios permanentes, con instrucciones específicas de integrar gradualmente a las poblaciones locales en sus prácticas hasta crear redes regionales de corrupción que podrían operar indefinidamente. Este descubrimiento implicaba que los horrores de la hacienda O'Connor eran solo una pequeña parte de una conspiración nacional que había infectado comunidades rurales en múltiples estados, utilizando el aislamiento y la desesperación de la vida fronteriza como herramientas para expandir su influencia maligna. Magdalena O'Connor había desarrollado un sistema de liderazgo espiritual que combinaba elementos del catolicismo tradicional irlandés con prácticas ocultistas que había aprendido durante sus años de cautiverio y posterior adoctrinamiento en los cultos de la costa este. Su autoridad dentro de la familia y entre sus seguidores no se basaba únicamente en la intimidación física, sino en una comprensión profunda de la psicología humana que le permitía identificar y explotar los miedos más profundos y los deseos más oscuros de cada persona que entraba en su esfera de influencia. Sus sermones combinaban promesas de salvación espiritual con amenazas de condenación eterna, creando un estado de dependencia emocional que hacía que incluso las víctimas más resistentes eventualmente buscaran su aprobación y guía en todos los aspectos de sus vidas. Esta manipulación era particularmente efectiva con las mujeres de la comunidad, quienes encontraban en Magdalena una figura maternal que parecía comprender sus frustraciones con las limitaciones impuestas por la sociedad fronteriza. Los rituales dirigidos por Magdalena seguían una progresión cuidadosamente diseñada que comenzaba con ceremonias aparentemente inofensivas de purificación espiritual que gradualmente introducían elementos de desnudez, contacto físico inapropiado y experiencias alucinógenas que alteraban la percepción de la realidad de los participantes. Su habilidad para presentar estas actividades como manifestaciones divinas era tan convincente que muchas víctimas inicialmente experimentaban lo que creían genuinamente eran éxtasis religiosos, solo para darse cuenta más tarde de que habían sido manipuladas para participar en actos que violaban todos sus valores morales previos. Magdalena había desarrollado un vocabulario religioso personalizado que redefinía conceptos como pecado, pureza y salvación de maneras que justificaban cualquier acto sexual,
sin importar cuán aberrante fuera, como parte del camino hacia la iluminación espiritual. La influencia de Magdalena se extendía más allá de los rituales formales hasta el control completo de la vida diaria en la hacienda O'Connor, donde había establecido reglas que regulaban todo, desde los horarios de comida hasta las posiciones para dormir, creando un ambiente de control total que eliminaba cualquier espacio para el pensamiento independiente o la resistencia. Sus lecciones espirituales para los niños de la familia incluían condicionamiento sexual que comenzaba desde edades extremadamente tempranas, presentado como educación religiosa necesaria para su desarrollo espiritual, mientras que para los adultos desarrolló sistemas de penitencia que involucraban autoflagelación, ayuno extremo y actos sexuales que servían para reforzar su autoridad absoluta. Pero su verdadero genio maligno se manifestaba en su capacidad para hacer que las víctimas se sintieran privilegiadas por participar en estos horrores, convenciéndolas de que habían sido elegidas especialmente para experiencias espirituales que estaban vedadas para las personas menos evolucionadas espiritualmente. La investigación más profunda reveló que los rituales sexuales de los O'Connor culminaban frecuentemente en sacrificios humanos que eran presentados a los participantes como el momento de máxima unión espiritual entre la víctima y las fuerzas divinas que supuestamente controlaban el universo. Estos sacrificios no eran impulsos violentos espontáneos, sino ceremonias meticulosamente planificadas que seguían protocolos específicos donde la muerte de la víctima coincidía con el clímax sexual de los participantes, creando una asociación psicológica entre placer y muerte que intensificaba la experiencia tanto para los perpetradores como para los observadores forzados. Las víctimas seleccionadas para el sacrificio eran generalmente aquellas que habían mostrado resistencia persistente a la indoctrinación o que habían intentado escapar, transformando su eliminación en una lección pública sobre las consecuencias de desafiar la autoridad de Magdalena y Cornelius. Los métodos utilizados para estos sacrificios variaban según lo que Magdalena describía como las necesidades espirituales específicas del momento, pero siempre involucraban tortura prolongada que podía durar horas antes de que la muerte finalmente liberara a la víctima de su agonía. Los testimonios de los supervivientes describían el uso de cuchillos rituales, cuerdas, fuego y otros implementos que causaban máximo sufrimiento mientras mantenían a la víctima consciente el mayor tiempo posible para que los participantes pudieran absorber su energía vital durante los momentos finales. Magdalena había convencido a sus seguidores de que el sufrimiento de la víctima no solo era necesario para completar el ritual, sino que era realmente un regalo que les permitía a las almas sacrificadas ascender instantáneamente a planos espirituales superiores que estarían vedados para ellas a través de una muerte natural. Lo más escalofriante de estos sacrificios era la participación forzada de otros miembros de la familia y víctimas supervivientes, quienes eran obligados no solo a presenciar, sino a participar activamente en la tortura y muerte de personas que conocían íntimamente. Los niños O'Connor habían sido condicionados desde pequeños para ver estos actos como celebraciones familiares normales, y los registros encontrados posteriormente mostraban que llevaban cuentas meticulosas de cuántos sacrificios habían presenciado exitosamente como parte de su educación espiritual. Estas experiencias traumáticas servían múltiples propósitos: eliminar testigos potenciales, reforzar el control psicológico sobre los supervivientes, y crear cómplices involuntarios que estarían demasiado comprometidos para buscar ayuda externa. Los cuerpos de las víctimas sacrificadas eran posteriormente utilizados en rituales de canibalismo que Magdalena presentaba como comunión sagrada, forzando a todos los participantes a consumir carne humana como símbolo final de su transformación completa en instrumentos de la voluntad diabólica de los O'Connor. La corrupción sistemática de los niños O'Connor representaba quizás el aspecto más perturbador y duradero de los crímenes familiares,
ya que Cornelius y Magdalena habían creado un sistema de adoctrinamiento que transformaba a víctimas inocentes en perpetradores entrenados antes de que tuvieran edad suficiente para comprender la criminalidad de sus acciones. Los niños más pequeños eran introducidos gradualmente a los rituales familiares a través de juegos aparentemente inocentes que normalizaban progresivamente comportamientos sexuales inapropiados, comenzando con lecciones sobre anatomía que rápidamente evolucionaban hacia contacto físico que violaba todos los límites apropiados entre padres e hijos. Esta progresión cuidadosamente calibrada aseguraba que para cuando los niños tenían edad suficiente para cuestionar estas actividades, ya habían sido completamente condicionados para verlas como expresiones normales de amor familiar y devoción religiosa. Los hijos mayores de los O'Connor servían como instructores para sus hermanos menores, perpetuando un ciclo de abuso que se autorreforzaba y que había convertido a toda la familia en un sistema cerrado de explotación donde cada miembro era simultáneamente víctima y perpetrador. Patrick O'Connor, el hijo mayor de 18 años, había desarrollado técnicas de manipulación que rivalizaban con las de sus padres, especializándose en el reclutamiento de víctimas jóvenes de la comunidad local a través de amistades aparentemente inocentes que gradualmente evolucionaban hacia invitaciones a reuniones familiares especiales. Los testimonios revelaron que Patrick había sido responsable directo del secuestro de al menos 6 jóvenes del territorio, utilizando su apariencia juvenil e inocente para ganar la confianza de sus víctimas antes de llevarlas a la hacienda donde serían sometidas al mismo proceso de corrupción que él había experimentado. Los registros familiares confiscados mostraban que Magdalena mantenía documentación detallada del progreso espiritual de cada niño, incluyendo descripciones gráficas de sus participaciones en diferentes rituales y evaluaciones de su disposición para asumir roles más activos en las ceremonias familiares. Esta documentación servía como evidencia de la planificación meticulosa detrás de la corrupción de los menores, pero también revelaba la profundidad del daño psicológico que había sido infligido a estas víctimas jóvenes. Los niños O'Connor mostraban síntomas de trauma que incluían pesadillas constantes, comportamientos regresivos y una incapacidad total para formar relaciones normales con personas fuera de su familia, sugiriendo que el daño causado por años de abuso sistemático sería prácticamente irreversible incluso con intervención profesional. Pero quizás lo más trágico era la forma en que estos niños habían aprendido a encontrar su identidad y autoestima únicamente a través de su participación en actividades criminales, creando una dependencia psicológica del abuso que los convertía en víctimas perpetuas incluso después de ser rescatados de la situación. El descubrimiento de la cámara secreta subterránea ocurrió cuando el sheriff Carter, acompañado por agentes federales y un equipo de voluntarios armados, finalmente obtuvo una orden judicial para registrar completamente la propiedad O'Connor después de que la evidencia acumulada alcanzara un punto donde ignorar la situación constituiría negligencia criminal. La entrada a la cámara había sido ingeniosamente oculta detrás de una estantería de libros religiosos en el estudio de Cornelius, pero las mediciones de la casa revelaron discrepancias arquitectónicas que sugerían la existencia de espacios no contabilizados en los planos oficiales. Cuando finalmente lograron acceder al mecanismo secreto que abría la entrada, un sistema de palancas ocultas que requerían ser activadas en una secuencia específica, lo que encontraron superó incluso las expectativas más pesimistas que habían desarrollado basándose en los testimonios de los supervivientes. La cámara subterránea se extendía mucho más profundamente en la montaña de lo que la arquitectura exterior de la casa sugería, revelando un complejo de túneles interconectados que habían sido excavados con precisión profesional y reforzados con maderas que claramente habían requerido meses de trabajo especializado para instalar. Las paredes estaban cubiertas con símbolos grabados que combinaban iconografía cristiana distorsionada con elementos que los investigadores no pudieron identificar inmediatamente,
pero que claramente tenían significado ritual para los Oconor. El aire en las cámaras llevaba un olor persistente que mezclaba incienso, sangre seca y otros componentes que causaban náuseas inmediatas a cualquier persona que no estuviera acostumbrada a estos ambientes, sugiriendo que estos espacios habían sido utilizados intensivamente durante periodos prolongados. Lo que más impactó a los investigadores fue la sofisticación del equipamiento encontrado en las cámaras, no solo las cadenas, grilletes y dispositivos de tortura que habían esperado basándose en los testimonios, sino también altares elaboradamente decorados, sistemas de drenaje que claramente habían sido diseñados para manejar grandes cantidades de fluidos corporales, y áreas de almacenamiento que contenían cientos de objetos personales que obviamente habían pertenecido a víctimas cuyo destino final se volvía dolorosamente obvio. Los investigadores también encontraron una biblioteca extensa de textos ocultistas, muchos de ellos escritos a mano en idiomas que requerirían expertos especializados para traducir, junto con diarios detallados que documentaban años de actividades criminales con una meticulosidad que sugería que los Oconor consideraban sus crímenes como investigación científica o religiosa que debía ser preservada para la posteridad. Pero quizás el descubrimiento más perturbador fue una serie de daguerrotipos que mostraban víctimas en diferentes etapas de tortura y degradación, organizados cronológicamente de una manera que revelaba la evolución y escalada de la violencia de los Oconor a lo largo de los años. La colección de instrumentos de tortura encontrada en las cámaras subterráneas de los Oconor representaba una combinación perturbadora de creatividad sádica y conocimiento técnico que sugería años de experimentación y refinamiento para maximizar el sufrimiento de las víctimas mientras las mantenían conscientes el mayor tiempo posible. Los instrumentos más básicos incluían versiones modificadas de herramientas agrícolas comunes, cuchillos, tenazas, hierros de marcar, que habían sido alterados específicamente para causar tipos particulares de dolor que servían propósitos rituales específicos según la documentación encontrada junto con ellos. Sin embargo, los dispositivos más sofisticados revelaban un nivel de planificación y construcción que claramente había requerido conocimientos especializados en anatomía humana y metalurgia, sugiriendo que los Oconor habían recibido entrenamiento formal en técnicas de tortura o habían colaborado con expertos en estas artes siniestras. Entre los dispositivos más perturbadores encontrados estaba lo que los investigadores denominaron la silla de confesión, una estructura de hierro y madera que inmovilizaba completamente a la víctima mientras permitía acceso a todas las partes del cuerpo para diferentes tipos de tortura simultánea. La silla había sido diseñada con un ingenio diabólico que incluía elementos ajustables que podían adaptarse a víctimas de diferentes tamaños, desde niños pequeños hasta adultos grandes, con mecanismos que garantizaban que el sufrimiento pudiera ser prolongado durante horas sin causar pérdida de conciencia o muerte prematura. Los registros encontrados indicaban que este dispositivo había sido utilizado no solo para tortura, sino también como elemento central en rituales sexuales donde el dolor extremo de la víctima era utilizado para intensificar el placer de los participantes. Los investigadores también descubrieron una colección de sustancias químicas y plantas que habían sido utilizadas para crear drogas que alteraban la percepción del dolor y la conciencia de las víctimas, permitiendo que los Oconor prolongaran sus sesiones de tortura más allá de los límites normales de resistencia humana. Estas sustancias incluían tanto elementos tradicionales utilizados por curanderos nativos americanos como compuestos químicos más sofisticados que probablemente habían sido obtenidos a través de conexiones con farmacéuticos o médicos corruptos. Los diarios de Magdalena contenían recetas detalladas para mezclas que podían mantener a una víctima consciente y sensible al dolor durante días enteros, junto con antídotos que podían ser administrados para prolongar la agonía o acelerar la muerte según las necesidades del ritual específico.
Pero quizás lo más escalofriante era la evidencia de que los O'Connor habían estado experimentando con estas sustancias en víctimas vivas como parte de lo que consideraban investigación para perfeccionar sus técnicas, tratando el sufrimiento humano como un problema técnico que requería soluciones innovadoras. El sistema desarrollado por los O'Connor para involucrar a visitantes y trabajadores inocentes en sus actividades criminales representaba una forma particularmente insidiosa de expansión de su red de corrupción, utilizando una combinación de drogas, chantaje y manipulación psicológica que transformaba gradualmente a víctimas accidentales en cómplices involuntarios que quedaban atrapados en el círculo de criminalidad. Los O'Connor habían perfeccionado técnicas de hospitalidad que parecían genuinamente acogedoras y generosas, invitando regularmente a trabajadores, comerciantes y viajeros a cenar en su hacienda bajo pretextos completamente legítimos relacionados con negocios o cortesía social. Sin embargo, estas invitaciones incluían invariablemente comida y bebida adulteradas con sustancias que alteraban el juicio y la memoria de los invitados, permitiendo que los O'Connor gradualmente introdujeran elementos sexuales inapropiados en lo que inicialmente parecían reuniones sociales normales. La progresión de la corrupción seguía un patrón calculado que comenzaba con conversaciones aparentemente casuales sobre temas sexuales que gradualmente se volvían más explícitos y personales, seguidas por demostraciones que inicialmente parecían educativas, pero que rápidamente evolucionaban hacia participación directa. Los invitados que mostraban resistencia o desaprobación eran sutilmente presionados a través de recordatorios sobre favores comerciales que habían recibido de los O'Connor, deudas pendientes o información comprometedora que habían revelado durante conversaciones previas bajo la influencia de las drogas. Aquellos que cedían a estas presiones encontraban que su participación inicial era documentada meticulosamente a través de daguerrotipos y testimonios de testigos, creando evidencia que podía ser utilizada para forzar participación futura en actividades cada vez más criminales. Los trabajadores empleados temporalmente en la propiedad O'Connor enfrentaban presiones adicionales que incluían amenazas directas a su seguridad física y económica, especialmente aquellos que tenían familias dependientes que no podían permitirse perder el empleo bien remunerado que los O'Connor ofrecían. Estos trabajadores eran gradualmente expuestos a aspectos cada vez más perturbadores de las actividades familiares, comenzando con la observación forzada de rituales menores y progresando hacia participación activa en actividades que violaban todas sus convicciones morales previas. Los que intentaban resistir o escapar descubrían que los O'Connor habían establecido redes de información en toda la región que les permitían rastrear y recuperar trabajadores fugitivos, quienes eran posteriormente sometidos a torturas ejemplares que servían como advertencias para otros empleados. Pero quizás el aspecto más diabólico de este sistema era la forma en que los O'Connor habían logrado que muchas de sus víctimas se sintieran responsables por su propia corrupción, convenciéndolas de que habían elegido voluntariamente participar en actividades que en realidad habían sido forzadas a través de manipulación sistemática y coerción psicológica. Los O'Connor habían desarrollado un sistema de chantaje tan sofisticado y comprensivo que efectivamente había paralizado los esfuerzos de las autoridades locales para investigar sus actividades durante años, creando una red de complicidad forzada que se extendía desde comerciantes locales hasta funcionarios gubernamentales que se encontraron atrapados en compromisos que no podían explicar públicamente sin destruir completamente sus reputaciones y medios de vida. El sistema funcionaba en múltiples niveles, comenzando con la documentación meticulosa de cualquier indiscreción menor que visitantes o asociados comerciales pudieran cometer durante sus interacciones con la familia, desde comentarios racistas hasta admisiones de infidelidad marital que parecían conversaciones privadas inocentes, pero que eran cuidadosamente registradas y preservadas para uso futuro.
Estas informaciones aparentemente menores servían como palanca inicial para forzar pequeños favores o concesiones que gradualmente escalaban hacia complicidad en actividades más serias. La verdadera genialidad del sistema de chantaje residía en la forma en que los O'Connor utilizaban las propias convicciones morales y religiosas de sus víctimas como armas contra ellas, aprovechando especialmente la hipocresía natural que caracterizaba a muchos miembros respetables de la sociedad fronteriza. Hombres que públicamente defendían valores familiares tradicionales y moralidad cristiana estricta encontraban imposible explicar su presencia en reuniones donde habían sido fotografiados en situaciones comprometedoras, especialmente cuando estas imágenes habían sido obtenidas después de que hubieran sido drogados sutilmente para reducir sus inhibiciones naturales. Las mujeres de la comunidad eran particularmente vulnerables a este tipo de manipulación, ya que incluso la sugerencia de comportamiento sexual inapropiado podía destruir completamente su reputación social y las perspectivas matrimoniales de sus hijas. Los funcionarios gubernamentales y representantes de la ley presentaban objetivos especialmente valiosos para el sistema de chantaje de los O'Connor, ya que su cooperación podía garantizar protección legal para las actividades familiares, mientras que su resistencia podía ser neutralizada a través de la amenaza de revelar información que terminaría inmediatamente sus carreras políticas. El sheriff Carter descubrió posteriormente que varios de sus propios diputados habían estado proporcionando información a los O'Connor sobre investigaciones pendientes y planes de operaciones policiales, no por lealtad o corrupción voluntaria, sino porque habían sido fotografiados en situaciones que no podían explicar a sus esposas o supervisores. Este sistema había creado efectivamente un estado de parálisis en el sistema legal local, donde las mismas personas responsables de hacer cumplir la ley se habían convertido involuntariamente en protectores de los criminales que debían estar persiguiendo. Pero el aspecto más insidioso del sistema era la forma en que había corrompido las relaciones personales dentro de la comunidad, creando un ambiente de desconfianza y sospecha donde nadie podía estar seguro de quién había sido comprometido por los O'Connor y hasta qué punto. La expansión sistemática del culto O'Connor hacia otras familias de la región reveló una estrategia de reclutamiento que combinaba seducción social, presión económica y manipulación psicológica de maneras que gradualmente transformaron a víctimas inocentes en participantes activos de una red de corrupción que se extendió mucho más allá de los límites originales de su propiedad montañosa. El proceso de expansión comenzaba invariablemente con la identificación de familias que enfrentaban dificultades económicas, problemas maritales, o aislamiento social que las hacía particularmente susceptibles a ofertas de amistad y apoyo que parecían genuinamente altruistas. Los O'Connor se especializaron en presentarse como benefactores generosos que ofrecían préstamos sin interés, oportunidades de empleo, y consejos matrimoniales que inicialmente proporcionaban alivio real a problemas genuinos, creando deudas de gratitud que posteriormente serían cobradas de maneras que las familias objetivo nunca habrían anticipado. La familia Henderson fue una de las primeras en caer bajo la influencia de los O'Connor cuando James Henderson perdió su trabajo en las minas y enfrentó la posibilidad de perder su granja por deudas acumuladas durante meses de desempleo. Cornelius O'Connor apareció como un salvador providencial, ofreciendo no solo un préstamo generoso, sino también trabajo bien remunerado en proyectos de construcción en la propiedad O'Connor que permitirían a James mantener a su familia con dignidad. Sin embargo, este empleo requería que James trabajara frecuentemente durante las noches y permaneciera en la hacienda durante periodos prolongados, gradualmente exponiéndolo a aspectos de las actividades familiares que inicialmente lo perturbaron profundamente, pero que fue persuadido a aceptar como excentricidades inofensivas de benefactores excepcionalmente generosos. La corrupción de la familia Henderson siguió el patrón típico desarrollado por los O'Connor,
invitaciones cada vez más frecuentes a reuniones familiares que gradualmente introdujeron elementos sexuales inapropiados presentados como tradiciones culturales irlandesas o experiencias espirituales avanzadas que solo personas de mente abierta podían apreciar completamente. Martha Henderson, inicialmente resistente a estas actividades, fue gradualmente seducida a través de una combinación de drogas sutiles, presión social de otras mujeres que ya habían sido corrompidas, y amenazas veladas sobre las consecuencias económicas que su familia enfrentaría si perdieran el favor de los O'Connor. Sus hijos fueron incorporados al círculo de influencia O'Connor a través de programas educativos, que supuestamente les proporcionarían ventajas académicas y sociales, pero que en realidad los exponían a condicionamiento psicológico diseñado para normalizar comportamientos sexuales aberrantes. Para cuando la familia Henderson se dio cuenta completamente de la naturaleza criminal de las actividades en las que habían sido involucrados, ya estaban tan comprometidos y dependientes económicamente de los O'Connor que la resistencia parecía imposible sin destruir completamente sus vidas y las de sus hijos. La llegada de los investigadores federales a Nevada marcó el comienzo del fin para el reino de terror de los O'Connor, pero también reveló la extensión verdaderamente alarmante de su red de corrupción que había infectado no solo la comunidad local, sino también había establecido conexiones con organizaciones criminales en múltiples estados que requerirían años de investigación para ser completamente desenmarañadas. El agente especial Marcus Whitfield llegó desde Washington después de que informes detallados del sheriff Carter hubieran sido escalados a través de canales oficiales que finalmente alcanzaron funcionarios federales con la autoridad y recursos necesarios para enfrentar una conspiración de esta magnitud. Whitfield trajo consigo un equipo de investigadores especializados en crímenes rituales y organizaciones ocultistas, junto con recursos financieros y autoridad legal que superaban cualquier cosa disponible a nivel local. Pero incluso estos profesionales experimentados no estaban completamente preparados para la sofisticación y brutalidad de lo que encontrarían. La investigación federal inmediatamente reveló que los crímenes de los O'Connor eran solo una parte de una red nacional de cultos relacionados que había estado operando durante décadas en comunidades rurales aisladas a través de todo el país, utilizando métodos similares de infiltración, corrupción y control que sugerían coordinación centralizada y recursos sustanciales que iban mucho más allá de lo que una familia individual podría haber desarrollado independientemente. Los archivos confiscados en la hacienda O'Connor contenían correspondencia con líderes de cultos en California, Texas, Colorado y otros estados que revelaba un sistema de intercambio de víctimas, técnicas de tortura y estrategias de expansión que había convertido el crimen organizado tradicional en una empresa de corrupción espiritual que buscaba no solo beneficios económicos, sino la transformación fundamental de la sociedad americana a través de la degradación sistemática de sus valores morales y religiosos. La complejidad de la investigación federal se vio complicada por el descubrimiento de que varios funcionarios gubernamentales de alto nivel habían sido comprometidos por la red de chantaje de los O'Connor, creando conflictos de interés y obstáculos legales que requerían navegación cuidadosa para evitar sabotaje interno de los esfuerzos investigativos. El agente Whitfield tuvo que operar bajo condiciones de secreto extremo, confiando solo en personal que había sido verificado exhaustivamente y utilizando recursos proporcionados directamente desde Washington para evitar interferencia de autoridades locales que podrían haber sido corrompidas. Pero quizás el desafío más significativo enfrentado por los investigadores federales fue la resistencia de la comunidad local, muchos de cuyos miembros habían sido tan profundamente traumatizados y comprometidos por sus experiencias con los O'Connor que preferían negar completamente la realidad de lo que había ocurrido antes que enfrentar las implicaciones de su propia complicidad involuntaria en crímenes que desafiaban su comprensión de la naturaleza humana y cuestionaban fundamentalmente su
fe en las instituciones sociales que habían considerado sagradas. El asedio final a la propiedad de los O'Connor se convirtió en un evento que definiría no solo el destino de esta familia criminal, sino también el futuro de la aplicación de la ley en el territorio de Nevada, demostrando tanto las capacidades como las limitaciones de las autoridades federales cuando enfrentaban enemigos que habían transformado el crimen en una forma de guerra psicológica que desafiaba todas las tácticas convencionales de cumplimiento de la ley. La operación comenzó antes del amanecer de un martes de noviembre de 1872, cuando más de 30 agentes federales y voluntarios locales rodearon completamente la hacienda O'Connor utilizando tácticas militares que habían sido adaptadas específicamente para enfrentar una situación donde los criminales tenían acceso a rehenes, armas sofisticadas y conocimiento detallado del terreno local que podría ser utilizado para prolongar indefinidamente cualquier conflicto. Sin embargo, los investigadores federales subestimaron significativamente la preparación psicológica y logística que los O'Connor habían realizado para este enfrentamiento inevitable. Los primeros signos de que la operación no procedería según los planes convencionales aparecieron cuando los agentes federales intentaron establecer comunicación con los O'Connor utilizando megáfonos para exigir su rendición pacífica, solo para recibir respuestas que consistían en gritos y gemidos que claramente provenían de víctimas que estaban siendo torturadas en tiempo real como forma de comunicación con los asediadores. Estos sonidos tuvieron un efecto psicológico devastador en muchos de los agentes y voluntarios, especialmente cuando se hizo evidente que los O'Connor estaban utilizando el sufrimiento de sus víctimas como una forma de negociación psicológica diseñada para presionar a las autoridades a tomar decisiones precipitadas que podrían resultar en más muertes. La situación se complicó aún más cuando los O'Connor comenzaron a arrojar partes de cuerpos humanos desde las ventanas de la casa, incluyendo cabezas y extremidades que aparentemente habían sido cortadas de víctimas vivas durante el transcurso del asedio. El punto culminante del asedio llegó cuando los agentes federales finalmente tomaron la decisión de asaltar la casa después de que el humo comenzara a emerger de múltiples ventanas, sugiriendo que los O'Connor habían decidido destruir evidencia o eliminar testigos antes que permitir que fueran rescatados vivos. El asalto final reveló una escena de horror que superó incluso las expectativas más pesimistas de los investigadores. La familia O'Connor había convertido su última resistencia en un ritual de sacrificio masivo que incluyó no solo a sus víctimas cautivas, sino también a varios miembros de su propia familia que aparentemente habían sido sacrificados, según protocolos rituales específicos. Los agentes que penetraron las cámaras subterráneas encontraron evidencia de que los O'Connor habían estado preparándose para este momento final durante meses, almacenando no solo armas y suministros, sino también víctimas adicionales que habían sido secuestradas específicamente para ser utilizadas en lo que Magdalena había descrito en sus diarios como la gran conclusión, que convertiría su muerte en una declaración de poder espiritual que resonaría a través de las dimensiones invisibles del universo. La masacre final que marcó el clímax de los crímenes O'Connor se desarrolló como una sinfonía de horror que combinó todos los elementos más perturbadores de su depravación en una ceremonia que había sido planificada meticulosamente para servir como su legado definitivo al mundo. Cuando los agentes federales finalmente penetraron las defensas de la hacienda, encontraron que Magdalena había transformado el salón principal en un altar de sacrificio masivo donde 17 víctimas habían sido dispuestas en un patrón circular que seguía símbolos ocultistas grabados en el suelo con sangre fresca. Los cuerpos mostraban evidencia de tortura sistemática que había durado horas,
con heridas que habían sido infligidas deliberadamente para prolongar la agonía mientras mantenían a las víctimas conscientes para participar involuntariamente en lo que Magdalena consideraba la culminación de años de trabajo espiritual dedicado a abrir portales entre el mundo físico y dimensiones habitadas por entidades demoníacas. Los miembros supervivientes de la familia O'Connor fueron encontrados en diferentes etapas de autodestrucción ritual, con Cornelius ya muerto por heridas autoinfligidas que seguían patrones específicos descritos en los textos ocultistas encontrados en su biblioteca personal. Los hijos menores de la familia habían sido aparentemente drogados con sustancias que los mantuvieron en estados semiconscientes durante la masacre, pero los investigadores posteriores determinaron que habían sido forzados a participar activamente en la tortura y muerte de las víctimas como parte de su educación final en los misterios familiares. Magdalena misma fue encontrada viva, pero en un estado de éxtasis religioso que la hacía completamente inconsciente de la realidad física que la rodeaba, murmurando incantaciones en idiomas que los expertos lingüísticos nunca lograron identificar completamente. La escena del crimen reveló que los O'Connor habían estado preparándose para este momento durante meses, acumulando no solo víctimas adicionales, sino también elementos rituales específicos que incluían objetos personales robados de tumbas locales, reliquias religiosas que habían sido profanadas de maneras específicas, y sustancias químicas que habían transformado el aire de la casa en una mezcla tóxica que causaba alucinaciones y náuseas a cualquier persona que permaneciera expuesta durante periodos prolongados. Los investigadores encontraron evidencia de que la familia había estado consumiendo carne humana regularmente durante las semanas previas al asedio, no solo como parte de sus rituales, sino como preparación para lo que consideraban su transformación final en entidades que trascenderían las limitaciones de la existencia mortal. Pero quizás el descubrimiento más perturbador fue la realización de que varios miembros de la comunidad local habían estado presentes durante las etapas iniciales del ritual final, habiendo sido atraídos a la hacienda bajo diversos pretextos solo para convertirse en víctimas de última hora en una ceremonia que había sido diseñada específicamente para involucrar al mayor número posible de almas inocentes en la condenación espiritual que los O'Connor creían era necesaria para completar su trabajo. La excavación sistemática de la propiedad O'Connor durante las semanas siguientes al asedio reveló horrores que superaron incluso las expectativas más pesimistas de los investigadores federales, descubriendo evidencia de crímenes que se extendieron a lo largo de décadas y que involucraron cientos de víctimas cuyo destino final había sido ocultado a través de métodos de disposición corporal que demostraban conocimiento especializado en anatomía, química y técnicas de preservación que claramente habían sido adquiridos a través de fuentes que iban más allá de la experiencia común. Las cámaras subterráneas se extendían mucho más profundamente en la montaña de lo que las inspecciones iniciales habían revelado, formando un complejo de túneles interconectados que incluían laboratorios improvisados donde los O'Connor habían experimentado con diferentes métodos de tortura, preservación de órganos humanos, y técnicas de momificación que habían utilizado para crear una colección macabra de trofeos que documentaban años de actividad criminal sistemática. Los restos humanos encontrados durante la excavación incluían víctimas de todas las edades, desde bebés hasta ancianos, muchos de los cuales mostraban evidencia de modificaciones corporales que habían sido realizadas mientras las víctimas estaban vivas, incluyendo amputaciones rituales, marcas ceremoniales grabadas con ácido, y alteraciones quirúrgicas que parecían haber sido realizadas sin anestesia como parte de experimentos que combinaban sadismo puro con lo que los O'Connor aparentemente consideraban investigación espiritual legítima.
Los diarios encontrados junto con estos restos revelaron que Magdalena había desarrollado teorías sobre la relación entre dolor físico extremo y trascendencia espiritual que la habían llevado a realizar procedimientos cada vez más elaborados y prolongados en víctimas que eran mantenidas vivas durante semanas mientras eran sometidas a modificaciones corporales que gradualmente las transformaban en lo que ella describía como ángeles de sufrimiento destinados a servir como mediadores entre el mundo físico y espiritual. La excavación también reveló la existencia de múltiples fosas comunes que habían sido cuidadosamente organizadas según principios que seguían patrones astronómicos y numerológicos específicos, sugiriendo que incluso la disposición de los cuerpos había seguido protocolos rituales diseñados para servir propósitos espirituales que iban más allá de la simple eliminación de evidencia. Los investigadores encontraron restos que databan de varios años antes de la llegada oficial de los O'Connor a Nevada, indicando que habían estado utilizando la propiedad como base de operaciones durante mucho más tiempo del que las autoridades locales habían sospechado. Pero quizás el descubrimiento más escalofriante fue la evidencia de que algunos de los cuerpos enterrados habían sido exhumados y reutilizados en ceremonias posteriores, creando un ciclo continuo de profanación que había convertido toda la propiedad en lo que solo podía ser descrito como un cementerio ritual donde la muerte no proporcionaba escape final del abuso, sino que marcaba el comienzo de formas aún más perturbadoras de victimización espiritual que desafiaban todas las concepciones convencionales sobre la dignidad humana y el respeto por los muertos. Los testimonios de los 6 niños rescatados vivos de la hacienda O'Connor proporcionaron los relatos más desgarradores y reveladores de la verdadera extensión del condicionamiento sistemático que había transformado víctimas inocentes en participantes involuntarios de atrocidades que ningún ser humano debería experimentar, especialmente durante los años formativos, cuando la mente joven es más susceptible a manipulación permanente que puede afectar el desarrollo psicológico durante toda la vida. Los niños, que iban desde los 4 hasta los 14 años, inicialmente mostraron una resistencia extrema a cooperar con los investigadores, no por lealtad a sus captores, sino por un terror profundamente arraigado de las consecuencias que habían sido condicionados a esperar por revelar secretos familiares. Sus primeros intentos de comunicación consistieron principalmente en fragmentos incoherentes que mezclaban súplicas por perdón con amenazas de castigo divino que claramente habían sido programadas en sus mentes a través de años de condicionamiento religioso pervertido. El proceso de obtener testimonios coherentes de estos niños requirió meses de trabajo con especialistas en trauma infantil que habían sido traídos específicamente desde hospitales urbanos especializados, ya que los métodos convencionales de interrogatorio resultaron completamente inadecuados para manejar víctimas que habían sido tan profundamente programadas para asociar cualquier forma de autoridad adulta con inevitables consecuencias violentas. Los niños mostraban síntomas que incluían pesadillas constantes, regresión a comportamientos infantiles, automutilación compulsiva, y una incapacidad total para distinguir entre realidad y alucinaciones que habían sido inducidas a través de drogas y condicionamiento psicológico. Sus relatos, cuando finalmente pudieron ser obtenidos, revelaron que habían sido utilizados no solo como víctimas directas, sino también como instrumentos de tortura para otras víctimas, siendo forzados a participar en actos que violaban todos los instintos naturales de compasión y protección que normalmente caracterizan el comportamiento infantil. Los testimonios más perturbadores vinieron de Sarah Henderson, la hija de 8 años de la familia que había sido corrompida por los O'Connor, quien describió con una precisión escalofriante rituales donde había sido forzada a usar cuchillos para infligir heridas específicas en otras víctimas, mientras sus propios padres observaban bajo la influencia de drogas que los mantenían pasivos pero conscientes de lo que estaba ocurriendo.
Sara había desarrollado una disociación psicológica tan completa que hablaba de estas experiencias como si hubieran ocurrido a otra persona, utilizando un vocabulario técnico para describir procedimientos de tortura que claramente había sido enseñada por adultos que habían convertido la educación sobre anatomía humana en lecciones prácticas de sadismo. Los psicólogos que trabajaron con estos niños determinaron que el daño causado por años de condicionamiento sistemático sería prácticamente irreversible, y que incluso con cuidado especializado a largo plazo, estos niños probablemente nunca desarrollarían la capacidad de formar relaciones humanas normales o de distinguir completamente entre comportamientos apropiados e inapropiados en contextos sociales convencionales. Pero quizás lo más trágico era la forma en que estos niños habían aprendido a encontrar comfort y seguridad únicamente en situaciones que involucraban violencia y control, creando un patrón de dependencia del abuso que los convertiría en víctimas perpetuas durante el resto de sus vidas. El juicio público de los supervivientes O'Connor se convirtió en un espectáculo mediático que atrajo periodistas y curiosos morbosos de todo el país, pero también reveló la verdadera extensión de una conspiración que había infectado instituciones gubernamentales, religiosas y comerciales en maneras que cuestionaron fundamentalmente la integridad de la sociedad americana y forzaron a la nación a confrontar realidades sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas preferían ignorar. Magdalena O'Connor, como la única adulta superviviente en condiciones de enfrentar juicio, se convirtió en el foco de una atención pública que transformó las audiencias judiciales en una exploración nacional sobre los límites de la depravación humana y las fallas sistemáticas que habían permitido que crímenes de esta magnitud ocurrieran sin detección durante años. Su comportamiento durante el juicio alternaba entre lucidez perturbadora y episodios de éxtasis religioso que la hacían completamente inconsciente de su entorno físico, creando un espectáculo que fascinaba y horrorizaba simultáneamente a observadores que luchaban por comprender cómo una mujer aparentemente educada e inteligente había podido orquestar atrocidades que desafiaban la comprensión humana normal. Las revelaciones más escalofriantes del juicio emergieron cuando los fiscales presentaron evidencia que documentaba conexiones entre los O'Connor y redes criminales que operaban en al menos 12 estados diferentes, revelando que los crímenes de Nevada eran solo una pequeña parte de una conspiración nacional que había estado operando durante décadas bajo la apariencia de organizaciones religiosas legítimas. Los testimonios de expertos en ocultismo revelaron que los rituales realizados por los O'Connor seguían tradiciones específicas que requerían conocimiento especializado que claramente había sido transmitido a través de organizaciones formales que mantenían bibliotecas, sistemas de entrenamiento y jerarquías que rivalizaban con las de instituciones académicas respetables. Más perturbador aún fue la revelación de que estas organizaciones habían infiltrado iglesias, escuelas y agencias gubernamentales en maneras que les habían proporcionado acceso a víctimas potenciales y protección legal que había facilitado sus actividades durante generaciones. El juicio también reveló testimonios de funcionarios públicos que admitieron haber sido chantajeados para proporcionar protección e información a los O'Connor, incluyendo jueces, sheriffs y representantes del Congreso cuya cooperación había sido asegurada a través de evidencia fotográfica de su participación en actividades que habrían terminado inmediatamente sus carreras si hubieran sido reveladas públicamente. Estos testimonios crearon un escándalo político que se extendió hasta Washington y forzó renuncias de múltiples funcionarios de alto nivel, pero también reveló que el sistema de chantaje había sido tan efectivo que muchas víctimas preferían mantener el silencio incluso después de que los O'Connor hubieran sido capturados, temiendo que la revelación de su complicidad involuntaria destruiría no solo sus propias vidas, sino también las de sus familias inocentes.
Pero quizás el aspecto más inquietante del juicio fue la realización gradual de que Magdalena O'Connor genuinamente creía que sus crímenes habían sido actos de servicio religioso que habían mejorado espiritualmente las vidas de sus víctimas, mostrando una desconexión de la realidad moral que sugería formas de locura que iban más allá de los trastornos mentales reconocidos por la psiquiatría contemporánea, y que cuestionaban suposiciones fundamentales sobre la naturaleza universal de la conciencia moral humana. Las consecuencias del escándalo O'Connor en la comunidad local de Nevada se extendieron mucho más allá del trauma inmediato causado por la revelación de los crímenes, creando fracturas sociales y psicológicas que transformaron permanentemente la naturaleza de las relaciones interpersonales en una región donde la confianza mutua y la cooperación habían sido esenciales para la supervivencia en el ambiente hostil de la frontera americana. Las familias que habían sido corrompidas o chantajeadas por los O'Connor enfrentaron no solo el trauma personal de confrontar su propia victimización, sino también el ostracismo social de vecinos que no podían distinguir entre víctimas involuntarias y colaboradores voluntarios, creando divisiones comunitarias que persistirían durante generaciones. Los niños que habían crecido en el área durante los años de actividad O'Connor desarrollaron miedos y ansiedades que afectaron su capacidad de formar relaciones normales durante la edad adulta, mientras que los adultos lucharon con culpabilidad y paranoia que los hacía sospechar constantemente de las motivaciones de amigos y vecinos que previamente habían considerado completamente confiables. La economía local también sufrió consecuencias devastadoras cuando la publicidad nacional sobre los crímenes O'Connor creó una reputación que disuadía a nuevos residentes y empresarios de establecerse en una región que había sido marcada permanentemente por asociación con depravación extrema. Los valores de propiedades colapsaron cuando compradores potenciales evitaron un área que había sido contaminada por asociación con eventos que desafiaban las concepciones normales sobre seguridad comunitaria, mientras que negocios existentes lucharon por mantener clientela que gradualmente emigró hacia comunidades con reputaciones menos perturbadoras. Los esfuerzos para restaurar la normalidad se vieron obstaculizados por la presencia continua de periodistas, investigadores y turistas morbosos que llegaban esperando experimentar algún residuo de la atmósfera siniestra que había caracterizado la región durante los años O'Connor, transformando una comunidad que había valorado privacidad y tranquilidad en un espectáculo público que satisfacía la curiosidad nacional sobre los límites de la depravación humana. Las instituciones religiosas locales se enfrentaron crisis de fe que cuestionaron doctrinas fundamentales sobre la naturaleza humana, el bien, el mal, y la efectividad de la orientación espiritual tradicional para prevenir o identificar formas extremas de corrupción moral que aparentemente habían florecido bajo la apariencia de devoción religiosa legítima. Los ministros y sacerdotes de la región lucharon por proporcionar explicaciones teológicas para eventos que parecían contradecir suposiciones básicas sobre la protección divina y la capacidad de las comunidades religiosas para reconocer y resistir influencias malignas, mientras que muchos feligreses experimentaron crisis espirituales que los llevaron a cuestionar no solo sus creencias específicas, sino también la validez fundamental de cualquier sistema de valores que no había logrado prevenir o detectar los horrores que habían ocurrido en su comunidad. Pero quizás la consecuencia más duradera fue la pérdida permanente de la inocencia comunitaria que había caracterizado la vida fronteriza, donde las dificultades del ambiente habían creado bonds de solidaridad que habían hecho que las traiciones y corrupciones reveladas por el caso O'Connor fueran especialmente traumáticas para personas que habían dependido de la confianza mutua para la supervivencia física y emocional en condiciones que ya eran extremadamente desafiantes. Los intentos sistemáticos de encubrimiento por parte de autoridades corruptas revelaron una conspiración que se extendía desde funcionarios locales hasta niveles federales del gobierno,
demostrando que el sistema de chantaje desarrollado por los O'Connor había sido mucho más efectivo de lo que incluso los investigadores más experimentados habían inicialmente sospechado. Los primeros intentos de encubrimiento comenzaron inmediatamente después del asedio, cuando varios funcionarios estatales intentaron clasificar evidencia crucial bajo pretextos de seguridad nacional que claramente estaban diseñados para proteger sus propias reputaciones antes que servir intereses legítimos de justicia pública. El gobernador territorial había recibido contribuciones políticas sustanciales de organizaciones que posteriormente fueron identificadas como frentes financieros para la red de cultos asociada con los O'Connor, creando conflictos de interés que comprometieron su capacidad de responder apropiadamente a revelaciones que implicaban a muchos de sus aliados políticos más importantes. Los intentos más flagrantes de encubrimiento involucraron la destrucción deliberada de evidencia documental que había sido confiscada durante las redadas iniciales, incluyendo correspondencia que identificaba colaboradores en múltiples estados y registros financieros que revelaban el alcance verdadero de las operaciones económicas que habían financiado las actividades criminales durante años. Varios oficiales de policía estatal fueron posteriormente arrestados por obstrucción de justicia cuando se descubrió que habían alterado reportes oficiales para minimizar la extensión de los crímenes y eliminar referencias a la participación de ciudadanos prominentes cuya exposición habría causado escándalos políticos que podrían haber desestabilizado gobiernos locales. En múltiples jurisdicciones, estos esfuerzos de encubrimiento fueron facilitados por una red de jueces corruptos que habían sido comprometidos a través del mismo sistema de chantaje que los O'Connor habían utilizado contra otros funcionarios, creando un círculo de protección legal que permitió que muchos colaboradores escaparan procesamientos que habrían sido automáticos bajo circunstancias normales. La revelación de estos intentos de encubrimiento creó una crisis de confianza pública que se extendió mucho más allá de Nevada, cuando periodistas investigativos comenzaron a descubrir patrones similares de corrupción y encubrimiento en otros estados donde organizaciones relacionadas habían estado operando. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar la integridad fundamental de instituciones que habían considerado completamente confiables, especialmente cuando se hizo evidente que el encubrimiento había sido facilitado por funcionarios que habían sido elegidos específicamente por sus promesas de mantener altos estándares morales y proteger valores familiares tradicionales. Las investigaciones del Congreso que siguieron revelaron que el problema era mucho más extenso de lo que inicialmente se había sospechado, con evidencia de que redes de chantaje similares habían comprometido funcionarios en Washington que habían estado proporcionando protección política para organizaciones criminales que operaban bajo apariencias religiosas en comunidades rurales a través de todo el país. Pero quizás el aspecto más perturbador de estos intentos de encubrimiento fue la realización de que muchos de los funcionarios involucrados genuinamente creían que estaban protegiendo la estabilidad social al evitar revelaciones que podrían haber causado pánico público, demostrando cómo la corrupción puede ser racionalizada incluso por personas que inicialmente habían tenido intenciones legítimas de servir al interés público. El legado maldito de los O'Connor continúa manifestándose en formas que desafían la comprensión racional y que han convertido la región de Nevada donde ocurrieron estos crímenes en un lugar marcado permanentemente por eventos que parecen haber alterado la naturaleza fundamental del ambiente físico y espiritual de maneras que persisten más de 150 años después de la destrucción aparente de la familia criminal. Los investigadores paranormales que han visitado el sitio de la antigua hacienda O'Connor reportan consistentemente experiencias que incluyen alucinaciones auditivas, sensaciones de presencia maligna, y apariciones visuales que parecen recrear aspectos de los rituales que ocurrieron en esas ubicaciones, sugiriendo que los crímenes cometidos allí han dejado impresiones psíquicas que continúan afectando a personas sensibles que visitan el área.
Los residentes locales evitan la región no solo por superstición, sino por experiencias genuinas de malestar físico y perturbación mental que ocurren consistentemente cuando se acercan a los sitios donde se realizaron los rituales más intensos. Las familias descendientes de los supervivientes y participantes involuntarios en los crímenes O'Connor han reportado patrones de comportamiento aberrante, tendencias hacia la violencia y disfunciones sexuales que parecen transmitirse a través de generaciones de maneras que sugieren que el trauma causado por estas experiencias ha creado modificaciones genéticas o psicológicas que afectan no solo a las víctimas directas, sino también a sus descendientes que nunca estuvieron expuestos directamente a los eventos originales. Los psicólogos que han estudiado estas familias han documentado incidencias anormalmente altas de trastornos mentales, comportamientos compulsivos relacionados con sexualidad y violencia, y una atracción inexplicable hacia actividades que recrean aspectos de los rituales O'Connor, como si estas personas hubieran heredado memorias traumáticas que las compelen a repetir patrones de comportamiento que nunca aprendieron conscientemente. Pero quizás el aspecto más inquietante del legado O'Connor es la evidencia de que organizaciones similares continúan operando en comunidades rurales aisladas a través de todo el país, utilizando métodos que han sido refinados y perfeccionados basándose en lecciones aprendidas del fracaso de los O'Connor en mantener secrecía absoluta sobre sus actividades. Los investigadores federales han identificado al menos 47 casos en los últimos 50 años que muestran patrones de criminalidad que son virtualmente idénticos a los utilizados por los O'Connor, sugiriendo que la red de cultos asociada nunca fue completamente destruida, sino que simplemente se adaptó para evitar los errores que llevaron a la exposición de la familia Nevada. Estos casos modernos muestran niveles de sofisticación y coordinación que superan incluso las capacidades de los O'Connor originales, utilizando tecnología contemporánea y técnicas psicológicas avanzadas para crear sistemas de control que son aún más efectivos que los métodos del siglo XIX, convirtiendo el legado O'Connor no en una reliquia histórica, sino en un modelo operativo que continúa siendo utilizado por organizaciones que han convertido la depravación humana en una ciencia exacta, que amenaza la seguridad de comunidades vulnerables en maneras que las autoridades modernas están apenas comenzando a comprender completamente. Esta macabra historia de los O'Connor no termina con su aparente destrucción en 1872, porque según los registros ocultos que permanecen sellados en los archivos federales, algunos miembros de la familia lograron escapar durante el caos final y llevaron consigo no solo sus perversas tradiciones, sino también los nombres de todas las familias prominentes que participaron en sus rituales secretos. Lo más escalofriante es que investigadores modernos han encontrado patrones similares de desapariciones y comportamientos extraños en comunidades rurales de Nevada que curiosamente coinciden con los mismos métodos utilizados por los O'Connor hace más de 150 años. ¿Será posible que esta red de depravación sexual y ritual nunca fue completamente erradicada, sino que simplemente se adaptó y evolucionó a través de las generaciones? La pregunta que debes hacerte después de conocer estos horrores es inquietante. ¿Cuántas comunidades aparentemente normales en la actualidad podrían estar ocultando secretos igual de perturbadores que los de aquella maldita familia irlandesa? Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más casos reales de familias que ocultaron los crímenes más aberrantes de la historia del oeste americano.